Hay dos opciones en la vida: creer que lo que no existe es imposible, o bien pensar que lo que hoy es imposible mañana puede dejar de serlo. La aventura humana avanza gracias a esta segunda visión. Cuando esta divulgadora da una charla sobre iniciación a la física, la primera pregunta a los oyentes es: ¿conseguiremos algún día teleportarnos? ¿Tendremos un DeLorean en el coche de regreso al futuro aparcado en el garaje para viajar en el tiempo? ¿Se podrá viajar a galaxias lejanas desafiando la velocidad de la luz? ¿O llegar a disfrutar de capas de invisibilidad como la de Harry Potter? Son preguntas que se suelen hacer los niños, pero al madurar, les van convenciendo de que la fantasía debe quedarse en el mundo de los sueños y no el del práctico día a día. Pero la buena noticia es que la frontera entre ambos mundos es tan difusa como ilimitada la capacidad del ser humano. No pongamos límites a lo que somos capaces de crear, pues la historia recuerda cómo casi todo aquello que la humanidad ha soñado, con el tiempo se ha hecho realidad. Las tres leyes de Arthur C. Clarke. El género de ciencia ficción, sea en forma de películas, series, novelas o cómics, es mucho más que una evasión para mentes cansadas de la realidad cotidiana. Se trata de un campo de pruebas para liberar la imaginación y formularse preguntas inesperadas que la mayoría de las personas solo se conceden en la infancia. Y cuando se habla de ciencia ficción, es imposible no nombrar al físico y novelista Sir Arthur C. Clarke. A la altura de iconos como Isaac Asimov, está considerado un maestro del género en el siglo XX. Con sus novelas y ensayos estimuló a jóvenes que acabarían convirtiéndose en astronautas o en científicos. Su imaginación y su osadía empujaron a millones de personas a hacerse preguntas sobre los enigmas del ser humano y el universo. Clarke no solo fue coautor, junto con Stanley Kubrick, del guión de la película 2001 Una Odisea del Espacio. Dejó, asimismo, como legado tres leyes hoy muy populares entre los adeptos a la ciencia divulgativa. ¿Qué habría pensado un hombre de las cavernas si, hallando un atajo en el tiempo, le llegara un móvil con el que hablar con alguien a miles de kilómetros? Al desconocer este tipo de tecnología, pensaría que asiste a un acto de pura magia. Ni siquiera es necesario remontarse tan atrás. Basta con pensar en los avances tecnológicos que hace poco más de un siglo eran considerados imposibles por los científicos y que hoy forman parte de la realidad cotidiana. Seguro que para los contemporáneos de Julio Verne, cuando escribió en 1865 De la Tierra a la Luna, la idea de viajar al espacio era una locura. Pero el 21 de julio de 1969 a las 2:59 hora internacional, el comandante Neil Armstrong se convertía en el primer humano en pisar el satélite. Menos conocida es la obra que Verne escribió en 1863, París en el siglo X, obra que había estado oculta, pero fue recuperada por su bisnieto y publicada en 1994 por primera vez. En esta obra, Verne describe una ciudad de 1960 rebosante de tecnología. Narra sobre trenes elevados de alta velocidad, comunicaciones por fax, rascacielos con fachadas de cristal o guerras en las que solo participan máquinas que hoy llamamos drones. Es un sinfín de tecnologías imposibles para el hombre de a pie del 19. Julio Verne fue capaz de realizar predicciones muy precisas porque estaba inmerso en el mundo científico. Siempre dispuesto a aprender de las mentes más privilegiadas de su época, los fundamentos científicos despertaron su imaginación para tramar especulaciones tan acertadas. La ciencia ficción ha recurrido a los avances científicos para nutrirse de ideas. Pero esta relación no es unidireccional. También la ciencia ficción ha servido, en ocasiones, como inspiración para algunos desarrollos tecnológicos que hoy forman parte de nuestro día a día. El ingeniero Martin Cooper era fan de la mítica serie Star Trek. En un episodio, vio cómo el capitán Kirk se comunicaba con su nave, el Enterprise, a través de un aparato inalámbrico. Al ver aquella escena, Cooper se levantó de su sillón y exclamó: «Yo quiero construir uno de esos». En 1973, en el departamento de comunicaciones de Motorola, este hombre realizaba la primera llamada en público desde el dispositivo que acababa de crear, el teléfono móvil.
Está claro que Star Trek contó con unos guionistas bien documentados y con visión de futuro. Unos 20 años antes de la aparición del iPad de Steve Jobs, las tabletas ya eran un dispositivo común en la nave Enterprise. Es sorprendente cómo realidad y ficción se pueden fundir de esta manera. Cuando se vuelve la mirada al pasado y se vislumbran tantos imposibles convertidos en realidad, uno se siente tentado de volver la vista hacia el futuro y preguntarse: ¿será incluso más fascinante lo que está por llegar? La única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá, hacia lo imposible. Esta segunda ley de Arthur C. Clarke recuerda, irónicamente, uno de los caminos más fructíferos de la ciencia. Precisamente el estudio de lo imposible es lo que ha movido las fronteras de la ciencia hasta dominios inesperados. Durante el siglo pasado, el nacimiento de la teoría cuántica y la relatividad general pusieron al alcance tecnologías que todavía hoy nos parecen del mundo de la ciencia ficción. Actualmente, no solo se comprende cómo está constituida la materia, sino que somos capaces de hazañas casi increíbles como manipular átomos individuales o descifrar códigos genéticos. Este dominio de la materia está cambiando la visión del mundo y del ser humano, a la vez que supone un riesgo y una gran responsabilidad. La relación entre la cuántica y la biotecnología es cada vez más fértil. Sus implicaciones en medicina son prometedoras, por ejemplo, para llevar a cabo radioterapias precisas gracias a puntos cuánticos que marcarían la célula cancerígena evitando la destrucción de las células sanas. Y se pueden ver unas pinceladas de otros avances que surgirán en breve de esta revolución científica. La potencia de un ordenador común depende de cuántos chips puedan integrarse en un circuito. La ley de Moore, enunciada por el cofundador de Intel, Gordon Moore, en 1965, predice que la potencia de los ordenadores se duplica más o menos cada 18 meses. El crecimiento es exponencial, algo a menudo difícil de imaginar, ya que nuestras mentes están acostumbradas a realizar cálculos lineales. Para entender su alcance, solo hace falta saber que el teléfono móvil que cualquiera lleva en el bolsillo tiene mayor potencia que todas las computadoras juntas utilizadas por la NASA al enviar por primera vez al ser humano a la Luna. Sin embargo, el crecimiento de la ley de Moore tiene un límite cuando los transistores sean tan pequeños como un átomo. En ese momento, las leyes más extrañas de la mecánica cuántica entrarán en juego. Los ordenadores cuánticos piden paso. Así como las computadoras clásicas trabajan con los llamados bits de información, 0 o 1, como unidad básica de información, los ordenadores cuánticos trabajan en el mundo atómico con los llamados qubits, que pueden estar en estados de superposición de 0 y 1. Así como el gato de Schrödinger está vivo y muerto a la vez, una paradoja para explicar la mecánica cuántica, el qubit computa con el 0 y el 1, que coexisten en el mismo espacio y tiempo. Esta tecnología nos permitirá realizar operaciones simultáneas, como si tuviésemos nuestro ordenador computando en distintos universos al mismo tiempo, lo que multiplica de forma inimaginable su capacidad de cálculo. Cuando se haga realidad, un solo ordenador cuántico tendrá mayor poder de computación que todos los ordenadores que existen actualmente operando en paralelo. Actualmente existen diversos centros de investigación que ya realizan cálculos con ordenadores cuánticos, desde el Instituto de Tecnología de Massachusetts MIT, donde trabaja el reconocido investigador Seth Yoy, hasta el Instituto Max Planck de Óptica Cuántica de Alemania, dirigido por el español Ignacio Cirac. Hasta hace muy poco, la invisibilidad era uno de los imposibles del campo de la óptica. Sin embargo, en los últimos años el descubrimiento de los llamados metamateriales y sus sorprendentes propiedades ha conseguido que algunas teorías físicas deban reescribirse. Estos nuevos materiales consiguen desviar la luz de un modo que antes se creía imposible. Cuando envolvemos un pequeño objeto con una capa de metamateriales, los haces de luz, en vez de rebotar para hacerlo visible, se desplazan a su alrededor recuperando su camino original. De ese modo el objeto permanece invisible para cualquier observador que esté presente.
Aunque por ahora los investigadores trabajan en algunas frecuencias del espectro electromagnético, ya no queda muy lejana la fecha en que esta propiedad que nos parece mágica servirá también para la luz visible. Entonces habremos alcanzado otra de las quimeras de la ciencia ficción. Cuando se habla de teleportación, a muchos les viene a la memoria la mítica frase de Star Trek "Véanme a Scotty", algo así como teletranspórtame. Desaparecer de un sitio para aparecer en otro, sin pasar por ningún lugar entre medio, es algo que existe en el imaginario colectivo gracias a la ciencia ficción. Qué gran comodidad poder prescindir de coches, aviones y cualquier otro vehículo. La teleportación cuántica, para partículas subatómicas, es ya una realidad. En 1993, un grupo de investigadores presentaron las bases teóricas para realizar este sueño mediante el entrelazamiento cuántico, una de las propiedades más extrañas de la teoría cuántica. 4 años más tarde, el grupo del reconocido físico austríaco Anton Zeilinger realizaba la primera teleportación con fotones partículas de luz. La teleportación de humanos es todavía ciencia ficción, pero su uso para encriptar información, como las transacciones bancarias que hacemos por Internet, es la aplicación más inmediata. Bueno, dicen ciencia ficción, pero parece que Caballo de Troya fue real. Cuando un anciano y distinguido científico afirma que algo es posible, probablemente está en lo correcto. Cuando afirma que algo es imposible, probablemente está equivocado. A esta ley, el mismo Clarke añadía la necesidad de definir anciano. Según puntualizaba, en los campos de la física, las matemáticas y la astronáutica significa tener más de 30 años, mientras que para otras disciplinas la vejez llega mucho más tarde siempre, con gloriosas excepciones. Esta primera ley de Clarke nos recuerda que hay que replantearse el término imposible. A menudo se trata de una barrera mental que impide ver más allá de los propios prejuicios. La historia moderna está llena de pruebas que ponen en tela de juicio lo que en cada momento se consideraba imposible. Sir Lord Kelvin, físico y matemático presidente de la Royal Society, afirmó en 1895 que máquinas voladoras más pesadas que el aire eran imposibles. Cuando propusieron a David Sarnoff's Associates, hacia 1920, que invirtiesen en la nueva industria de la radio, contestaron literalmente que no tiene ningún valor comercial una caja de música sin cables, pues ¿quién pagaría por un mensaje que no va dedicado a nadie en particular? Más adelante la empresa sería pionera de la televisión y la radio comercial, fundó la cadena NBC. Poner a un hombre en un cohete, proyectarlo de manera controlada hasta el campo gravitatorio de la Luna, desde donde sus tripulantes puedan hacer observaciones científicas, e incluso aterrizar vivos en nuestro satélite, y luego regresar a la Tierra. Todo eso forma parte de un sueño salvaje propio de Julio Verne. Soy lo suficientemente audaz como para decir que este tipo de viajes nunca serán posibles para el ser humano a pesar de todos los avances del futuro. Estas palabras las pronunciaba Lee De Forest, pionero de la radio americana, en 1926. Unos años más tarde, en 1936, The New York Times publicaba la siguiente sentencia: un cohete jamás será capaz de salir de la atmósfera terrestre. Arthur C. Clarke mencionó en el Reader's Digest de febrero del 2001 otro error garrafal de los pronosticadores de los tiempos modernos: nadie puede predecir el futuro. Todo lo que podemos hacer es perfilar posibles futuros, ya que cualquier predicción es susceptible de resultar absurda pocos años después. El ejemplo clásico es la declaración que hizo el presidente de IBM en la década de 1940. Dijo que el mercado para los ordenadores solo daba para vender 5 unidades en todo el mundo, cuando yo tengo un número superior en mi propia oficina. Si desde los inicios de la civilización, todo el mundo hubiera compartido unas mismas creencias limitadoras, ni siquiera existirían las ruedas para desplazarse de un lugar a otro.